¿Por qué razón el gobierno de España, has dicho que el gobierno miente con lo legal, miente con lo moral, con el deber de socorro y tal? ¿Por qué razón el gobierno de España nos iba a querer mentir? Es decir, tu argumentación es que lo hace todos los días. Déjame acabar a mí. De fondo, en el fondo de tu argumentación, lo que late es que el gobierno de España sabe que ese barco está infectado y lo quiere mandar a Canarias para producirle un mal a los canarios y a los españoles, para propagar la pandemia y para propagar una epidemia. ¿Cuál es la razón de fondo de eso? A mí me gustaría entenderlo. Porque tengo la impresión... No, pero cuando acabe yo de hablar, claro, igual que tú has hablado antes y yo me he callado, ahora hablo yo y tú te callas. Porque si no, no es un debate, si no es un monólogo tuyo. Y como además no dices más que barbaridades, la gente tiene derecho en casa a escuchar cosas que no sean barbaridades. Cuando lo que se arroja a la opinión pública es esta especie de insidia permanente sobre el gobierno de España que le viene a decir a la gente que lo que quiere el gobierno es meterte un barco con un virus para que te pongas malo y te mueras, lo que se está haciendo no es periodismo, no es información, lo que se está haciendo es intentar generar una cultura de la sospecha magufa en todo el mundo para utilizar políticamente lo que tengas a mano. Y yo tengo la impresión de que los españoles y las españolas a estas alturas ya os tienen cogida la matrícula y ya se han dado cuenta de que los que sois así, lo sois con esto y con cualquier otra cosa. Vamos a los argumentos. Vamos a los argumentos. Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, año 2005, ya te lo abrió. Venga, vamos, Carlos, venga. Vamos, Carlos, al contenido. Toda la normativa dice que no estamos obligados a coger este barco, sino que hay que adoptar las medidas paliativas sanitarias. Claro, y a mí estas preguntas de Ramón Espinar que dice, ¿y por qué lo que hace el gobierno? Pregúntaselo tú, que has estado en política, estarás más cerca. Yo qué sé por qué lo hace. Lo que sé es que esta decisión es una auténtica tontería. Es una auténtica locura. ¿Por qué la toma? Porque hay medidas paliativas que te pueden reducir el riesgo. Ramón, quiere hablar Fernando también. Entonces, ¿te gusta? Vale, ¿no te gusta? A mí no me hagas un análisis ¿Pero por qué? No, pero ¿por qué el gobierno no hace? Ramón, habla Fernando. Va a ser una novedad. Pero, insisto, hay una petición de la Organización Mundial de la Salud y a la que se da respuesta. Y a partir de aquí yo creo que la intervención inicial de Antonio, y lo digo de verdad, es decir, explicarle a la gente que el riesgo es el que es y no el show que hemos visto en algunos momentos en los que hemos visto a gente tremendamente alterada, como si estuviéramos empezando otra vez la pandemia de hace unos años, me parece como mínimo muy responsable. Y que a partir de aquí, oye, que hay gente que quiere hacer crítica política por la falta de coordinación, que la hagan. Señor Clavijo, según Ramón Espinar, un magufo que ha llamado a Mónica García para preguntarle cuántos enfermos hay, qué virus tiene, qué necesidades hay, cuántos médicos, cómo llegan, cuándo no llegan. Es una magufada preguntarle y que Mónica García no responda a un presidente de una comunidad autónoma. Es una magufada enfocar como estás enfocando tú. Pues ya está. Que es en lugar de enfocar, señores canarios, en lugar de enfocar son como un problema social y de la sociedad y evitar la alarma, generar una alarma a ver si le ayuda al gobierno. Hombre, claro, Nacho. Pues que Mónica García haga su trabajo y responda. No, Mónica García ya hace su trabajo. Se alababa que el portavoz de esto sea Fernando Simón. Creo que no está en el recuerdo de la gente eso es como una medida también, tranquilizadora. Que diga que Fernando Simón no tranquiliza a la gente es magufo. El gobierno mejores portavoces para hablar de esto, ¿no? Porque ayer fue Fernando Simón el que repitió una frase que quedó grabada en la memoria colectiva, la de va a haber 2 o 3 casos. También es verdad que algunos se dedican a recordarlo tanto. Pero creo que eso se podía prescindir. Si Fernando Simón es un señor que en cualquier país decente estaría condecorado. Ramón, estaría condecorado. Si es un señor que en pandemia hizo un trabajo absolutamente escrupuloso, profesional. Yo me suelo y fantástico. conformar. Imagen en directo, escuchamos. Y muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, como bien saben todos ustedes, este fin de semana tuvimos los canales internacionales de alerta y coordinación sanitaria de la existencia de un brote de hantavirus en el MV Ondius, una embarcación de Países Bajos que procedía de Argentina y que se dirigía hacia Cabo Verde tras su paso por Sudáfrica y que transporta en torno a 150 personas de 23 nacionalidades diferentes, entre ellas 14 ciudadanos españoles. 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos. El médico del barco, un ciudadano británico, que ayer presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el gobierno holandés, sino que se ha barajado la opción de trasladarlo a Holanda y está siendo trasladado a Holanda. Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación
están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil